Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tutorial 2, el cual lleva como título Descarga e importación de geodatos. En el tutorial pasado se trabajó sobre una base de geodatos ya previamente estructurada y en el formato nativo de Etherset. Sin embargo, uno de los principales problemas al que nos enfrentamos cuando cambiamos de zona de estudio es cómo consigo esa información y cómo la espacializo. Por lo tanto, el objetivo de esta sesión es exponer sitios de descarga oficiales, donde se puede descargar información de manera gratuita, y herramientas para importar estos archivos con diferentes formatos, en específico el software de Etherset, de forma tal que sean de utilidad en el estudio de los trasvases como parte de los módulos geomáticos del sistema termohidrológico. Una de las primeras preguntas que nos hacemos cuando vamos a trabajar sobre un objetivo en específico que tiene que ver con el uso de los SIG es qué información es la que requiero. Y muchas veces vamos a necesitar de un modelo numérico de altitud, de imágenes satelitales, de archivos vectoriales, de datos tabulares o bases de datos, o archivos que podemos generar en Google Earth. Sin embargo, la siguiente pregunta es, bueno, ya una vez que identifique estos requerimientos, ahora, ¿dónde consigo esa información? Y hay que saber que hay muchos sitios oficiales, tanto a nivel nacional como internacional, donde se puede descargar la información de manera gratuita, información aparte de muy buena resolución. Ya una vez que descargamos estos datos, pues nos podemos dar cuenta que vienen con diferentes extensiones, algunos vienen con formato BIL, otros con TIFF. Si son archivos vectoriales, regularmente los vamos a encontrar con un formato de shapefile. Si son datos tabulares, posiblemente vienen en formato de Excel o en formato de Access o en algún otro formato como son archivos de texto, CSV, etcétera. Y si vienen de archivos de Google Earth, pues normalmente los vamos a encontrar con el formato de KML. La siguiente pregunta es, bueno, ya tengo archivos con diferentes formatos, ahora ¿cómo los visualizo en un sistema de información geográfica? Y para esto pues va a depender mucho del SIG en el que estén trabajando, dado que tienen módulos o herramientas muy específicas para la importación de esos archivos. En el caso del módulo de la estimación de la energía para agua subterránea, pues requiere de varias entradas. En este caso se necesita un límite del acuífero o de la zona de recarga, datos de precipitación y de temperatura a nivel mensual, datos promedio, un modelo digital de elevación y una imagen de tipo de suelo y de uso de suelo. En este caso nos vamos a enfocar sobre los datos de las variables climáticas y del modelo digital de elevación, dado que es información que viene, que la podemos encontrar en sitios más a nivel internacional de diferente parte de la Tierra, ¿no? Entonces, los demás archivos como el límite o la imagen de tipo de suelo y uso de suelo lo podemos también conseguir de manera un poquito quizás más accesible con sitios nacionales o locales, ¿no? Entre los principales sitios, por ejemplo, si queremos un modelo numérico de altitud, pues está el consorcio que provee información a nivel espacial que se llama CGIAR. Estos modelos numéricos ya vienen corregidos a una resolución de 90 metros. O también, si lo queremos a una mejor resolución, hasta 30 metros, lo podemos descargar de Air Explorer. Sin embargo, estos datos son tal como los tomó el radar, entonces pueden venir con algunos huecos que ya no tuvo complicaciones al momento de tomar la información y entonces no se pudo obtener de ciertos píxeles, ¿no? Entonces, la ventaja de este consorcio es que ya corrigió esa información. Si necesitamos datos de clima a nivel internacional, para cualquier zona de la Tierra, podemos descargarlos de WorldClim. Si necesitamos datos de uso de suelo, a partir de imágenes satelitales, pues esto lo podemos obtener del sitio de Air Explorer, igual que el modelo digital de elevación, que es un sitio del Servicio Geológico Nacional de los Estados Unidos.
Y para datos vectoriales o datos tabulares, pues regularmente pueden venir de muchas fuentes. Si vemos el proceso de descarga, por ejemplo, del modelo digital de elevación, voy a ir aquí a mi explorador, coloco esa liga, ese es el consorcio. Para descargar los datos, nos vamos aquí a Data, y vamos a ver que vienen diferentes variables que se pueden descargar. Aquí viene el modelo digital de elevación. Como son datos radar, lo vamos a encontrar comúnmente como SRTM, que significa Shuttle Radar Topographic Mission. Es una misión que llevó a cabo la NASA en el año 2000 y que tomó información de la altitud en todo el territorio del planeta, ¿no? Entonces, para descargar los datos, nos vamos a esta liga. Aquí viene un menú. Nos vamos a la parte de descargar. Y el primer vínculo es un visualizador que nos permite de manera muy fácil seleccionar una zona de estudio y descargarla. Por ejemplo, yo aquí me voy a colocar sobre la zona 17, la columna 17 y la fila 9, que es donde se ubica la cuenca del curso alto del río Lerma. Sin embargo, si quieren descargar de otra zona, no, el proceso es nada más de seleccionar las zonas que requieren y en la siguiente etapa ya les muestra cada uno de los cuadrantes. En este caso, voy a descargar la 17.9 y vamos a aprovechar, aunque mi zona cae en este cuadrante, voy a descargar también la 16.9. Nos vamos aquí al botón para que continuemos con el proceso. Como seleccioné dos cuadrantes, aquí me pone que son dos archivos que tendría que descargar. Lo más práctico es pasar por la opción del HTTP, que lo descarga de manera muy práctica y no tenemos un paso más que aplicar. Entonces descargo estas dos zonas. En el caso de los datos de clima, esto, aquí les pongo la liga, mientras están descargando los modelos. Me voy al WorldClim. Bueno, de entrada veo que hay dos versiones, la versión 1.4, la versión 2. La versión 1.4, la información promedio es para el periodo de 1960 a 1990. Y en el caso de la versión 2, el periodo lo desplazaron de 1970 al 2000, un poquito más actualizado. La información viene a diferentes resoluciones. Lo más fino es a 30 arcos de segundo, que es aproximadamente 1 kilómetro de resolución del píxel. Aquí el único problema para descargar estos datos es que la descarga es de todo el planeta, ¿no? La información de todo el planeta. Entonces, los archivos suelen ser muy pesados. Por lo tanto, para fines prácticos nos vamos a ir con la versión 1.4. La ventaja aparte de esta versión es que nos proveen datos de modelos climáticos a una baja escala. Y que esto, bueno, viene del panel intergubernamental de cambio climático. Entonces, para hacer proyecciones del clima, pues esta información puede ser bastante útil. Para nuestro caso vamos a descargar la información actual. Tenemos también esta liga que es descargar por títulos, que la ventaja es como en el caso del modelo digital de elevación, que es un visualizador que viene por cuadrantes. Como la resolución es un poco más gruesa que el modelo digital de elevación, porque esta es 1 kilómetro y el modelo digital de elevación es a 90 metros, entonces las zonas de descarga de las variables de clima pues son más extensas. Aquí basta con seleccionar la zona 22 prácticamente abarca todo el país. Vienen en dos formatos, en formato GeoTIFF y en formato BIL. Lo más práctico y lo que les aconsejo es descargarlo en formato TIFF. Aquí vienen
todas las variables que se pueden descargar para esta zona. Si recordamos, lo que requiere el módulo de estimación de energía es la temperatura media y la precipitación. Entonces voy a descargar estos dos archivos y los voy a colocar, en la carpeta de trabajo, en la carpeta de recursos. Aquí me voy a crear una subcarpeta que se llama importación y me voy a crear a su vez, para separar los archivos fuente, una carpeta que se llama SRTM 90 metros y otra que se llame WorkClim. Entonces aquí en la de SRTM voy a tener los dos archivos comprimidos que se descargan, el 1609 y el 1709. Hay que descomprimirlos. O sea, lo que podemos darnos cuenta es que vienen en conjunto de archivos. El TIFF pues es la imagen, el TFW es donde lleva el sistema de referencia y el HDR es el archivo de documentación. Y en el caso del WorkClim lo mismo. Los dos archivos que descargo vienen comprimidos, esto los descomprimimos y nos vamos a dar cuenta que viene la precipitación a nivel mensual de enero hasta diciembre, y en el caso de la temperatura igual, desde el Tmin 1, que corresponde a enero, hasta el Tmin 12. Bueno, ahora para importar esos archivos al SIG, me quedo sobre el proyecto de 01 estructura. Aquí voy a agregar las tres carpetas que tengo en importación, que sería la carpeta de SRTM 90 metros, la carpeta de WorkClim y la carpeta de otros, ¿vale? Aquí en la carpeta de otros yo les coloqué dos archivos que es un shapefile. Bueno, también viene en un conjunto de archivos, pero es una misma capa, y que es el límite del acuífero del Valle de Toluca, y un archivo Excel, para que también veamos el proceso de cómo pasar de una tabla a un archivo vectorial. Este archivo Excel, lo que podemos notar es que, bueno, viene una serie de registros. Esto es la ubicación de pozos en mi zona de estudio, y esos pozos ya tienen sus coordenadas en X y Y, ¿vale? En longitud y latitud. Entonces esto es bien importante al momento de importar los datos, porque se requieren las coordenadas. Para importar el archivo del modelo digital de elevación, nos vamos a Import, Desktop Publishing Format, GeoTIFF-TIFF. Aquí tengo esta opción de pasar de un GeoTIFF a un formato de Idrisi, o podría también hacer el proceso a la inversa, pasar de un formato de Idrisi a un formato de TIFF. Aquí esto es bien importante, porque aunque ya agregué la carpeta, si le doy doble clic a SRTM 90 metros, no me va a desplegar nada, porque el archivo en el que viene es en el formato TIFF, no es un formato nativo de Terset. Por lo tanto, no lo puedo visualizar, y eso me lleva a que tengo que pasar por ese proceso de importación. Aquí en este caso, pues le doy me pide seleccionar el archivo TIFF, selecciono el 1709, le doy OK. Me aparece por default el nombre de salida, que es SRTM 1709, y de una vez voy a importar también el 1609, me cambia el nombre de salida, le doy OK. Ya tengo las dos zonas, esas son dos zonas que corresponden a los cuadrantes que descargué. Como ya hice el proceso de importación, en la carpeta de trabajo deben de estar estos dos archivos ya en el formato de Terset. Si le dan doble clic, muchas veces al momento de que acaban de generar un archivo no se los despliega, pero si le damos un F5 o un botón secundario y refresh para que actualice la carpeta, ya vamos a ver las dos imágenes, la 1609
y la 1709. Aquí ya me la desplegó con una paleta cuantitativa, ¿no? Prácticamente vemos en un solo tono toda la información de altitud, aunque veo que hay mucha variabilidad en mi zona, pero el detalle es porque tengo zonas de mar, entonces aquí el background le da un valor muy pequeñito, pero si quisiera visualizar los datos en otros tonos, me voy a ir aquí al botón de Layer Properties y este Display Min lo voy a reducir y entonces aquí ya modifico un poco de manera visual la escala de valores y ya comienzo a ver toda ese comportamiento diferenciado en términos de la altitud en mi zona. Entonces esto es con respecto a la altitud, ya quedó importado. Ahora voy a importar los datos de precipitación. Como vienen en formato TIFF, pues voy a hacer prácticamente el mismo proceso. Nuevamente cierro el módulo para que recordemos donde se ejecuta el archivo. Aquí me da la opción de irme por la parte de Batch Import, que me permitiría importar un gran número de archivos en formato TIFF que los tengo ubicados en una sola carpeta. Entonces, para no estar ejecutando el módulo o el proceso varias veces, como en el caso de los datos de precipitación que tengo 12 meses y en el caso de la temperatura que también tengo los 12 meses, pues sería repetir el proceso 24 veces, pero en este caso me permite importar todos los archivos utilizando esta opción. Lo que tengo que hacer es ubicar la carpeta, sería la de WorkClim. Aquí el nombre, la carpeta destino, me lo estaría mandando a la misma, pero yo la voy a cambiar para que me lo guarde en la carpeta de trabajo, que sería esta 01ST. Le doy 4 archivos que tienen la importación. El precuno es el mes de no. Como tiene un background, toda escala de pasando una variación en los valores. Y lo mismo me podría ir aquí con el Layer Properties y de alguna forma disminuir ese valor, prácticamente llevarlo a 0, para que comience a apreciar ese comportamiento espacial en el territorio. Aquí puedo notar muy claramente que los valores más bajos de precipitación los tengo en la zona norte del país y la zona sur, que es donde llueve más. Algo que es bien importante de identificar también es los metadatos, es ubicarnos en los metadatos, porque aquí nos dice el tipo de datos, si es entero, si es real, el número de columnas, de renglones que tiene la imagen, el sistema de referencia, aquí me está diciendo que viene en un sistema geográfico, por lo tanto sus unidades son grados, las dimensiones de la imagen y la resolución. Entonces, esta resolución, si la convertimos a metros, nos da aproximadamente 1 kilómetro, que es lo que marca en el sitio internet. Hay que acordarnos que para esta zona de México, 1 grado es aproximadamente 104 kilómetros. Entonces, si hacemos esa conversión, llegamos a la resolución de 1 kilómetro en la imagen. A diferencia del modelo digital de elevación, que es más fino, es 10 veces más fino que el de precipitación. Vemos, es una resolución más pequeña y por lo tanto al convertirlo a metros nos da aproximadamente 90 metros de resolución. Y aquí ya terminó de importar todos los datos de
precipitación y temperatura a nivel mensual. El otro archivo que quisiera que vieran cómo importar son los shapefile, porque es muy común tener información en este formato. Estos archivos vienen, aquí están en la carpeta de otros. Para importarlo es en File, Import, Software Specific Format, RFormat, Shape IDR. Pasar de Shapefile a Idrisi. Aquí ubico en la carpeta de otros el único archivo en formato shape que tengo, que es el de ABT. Le voy a dar el mismo nombre de salida, no hay problema porque de origen viene en shape, pero ya quedaría importado en el formato nativo de Terset, que como es un archivo vectorial, tendría la extensión .bst y su sistema de referencia es UTM-14, entonces este sí ya viene en un sistema proyectado, por lo tanto sus unidades son metros. Le damos OK y aquí me importa el límite del acuífero. Vieron, no es un proceso tan complicado de importarlo. Y por último, los datos tabulares, pasar de un Excel a un archivo vectorial. Para eso vamos a irnos al taller de base de datos, es este icono. El primer paso que tenemos que hacer es crearnos una base de datos. Aquí le vamos a dar nuevo. Como son ubicaciones de pozos, lo voy a llamar así, pozos, a mi archivo. Lo voy a guardar con la extensión ACCDB, que es el formato de base de datos con el que trabaja Terset. Puede variar de acuerdo al sistema de información geográfica en el que estén trabajando. Y ahora voy a importar ese Excel. Para importarlo es en File, Import, Table, From External File. Aquí nos ubicamos sobre la carpeta donde se encuentra ese archivo, que es aquí en el de otros. No visualizo nada porque por default me aparece la extensión de BF, entonces aquí me tengo que cambiar a la extensión XLS. La selecciono, le damos a abrir. Aquí me identifica la hoja donde viene la información y el nombre de esa hoja. Yo no la renombré previamente, entonces me aparece así por default. Y esta la voy a pasar al listado de destino. Le doy OK. Me hace la mención de que si en la primera fila vienen los nombres de los campos. Entonces, tal como tengo estructurado mi tabla, si viene así, la primera fila trae los nombres de los campos. Aquí veo que tengo los 61 registros y cada registro viene con sus coordenadas geográficas, tanto en longitud o lo que corresponde a la X y la latitud, lo que corresponde a la Y. Ya tengo la tabla acá, ahora la quiero espacializar para llevar a cabo ese procedimiento, es irnos en File, Export. Ahora voy a exportar la tabla a un vectorial. File, XY to Point Vector File. Aquí nos pide el nombre de la capa vectorial. Esto lo puedo cambiar, le voy a poner pozos. Y especificar cuál es el campo que lleva las coordenadas en X y cuál es el campo que lleva las coordenadas en Y. Entonces aquí voy a seleccionar el campo de longitud y el campo de latitud. El sistema de referencia, por lo mismo que lo tengo en coordenadas geográficas, voy a seleccionar el sistema AtlasLong. En automático me dice que las unidades están en grados, le doy OK. Y ya, espacialicé los datos. Le voy a dar un F5 para actualizarlo. Aquí voy a, ya tengo mi archivo vectorial de pozos. Como son puntos, le pone este simbolito. En este caso del límite del acuífero es un polígono, entonces le pone este otro icono. En el caso de los pozos, esta capa que acabo de desplegar, pues su sistema de referencia es AtlasLong. Coincide, por ejemplo, con las de precipitación o la imagen de altitud. Esta yo la voy a sobreponer, le voy a dar botón secundario y que me la sobreponga al vectorial, a la capa de pozos. Pues, por lo mismo de este background que les comentaba, pues lo veo prácticamente todo en un solo color, pero lo voy a
lo voy a modificar de manera visual, le doy OK. Como el raster se queda hasta la parte de abajo o hasta enfrente de mi visualización, me oculta el vectorial de pozos, entonces voy a cambiar el de pozos, lo voy a simplemente intercambiar de posición y aquí veo la ubicación de los pozos en el modelo digital, ¿no? Algo que no pasaría, por ejemplo, que no se me complicaría sobreponer es el modelo, el límite del acuífero, porque viene en sistema de referencia UTM-14. No es el mismo al del resto de los archivos que acabo de importar. Entonces, cuando yo quiero sobreponer esta capa, me va a aparecer un mensaje de que no corresponden los sistemas de referencia. Y por lo tanto, no los puedo sobreponer y no podría hacer ningún proceso con estos archivos. En el siguiente tutorial, lo que veremos es cómo uniformizar la información, tanto en sistemas de referencia como en dimensiones. En el caso de las imágenes raster que importé, pues las imágenes de clima vienen a 1 kilómetro y las de altitud están a 90 metros, entonces no tienen las mismas dimensiones en términos de resolución y tampoco de la región o de la zona. Esta viene a nivel nacional y la otra viene a una zona más pequeña. Entonces, por lo tanto, no podría tampoco hacer proceso con ellas, ¿no? Y en el siguiente tutorial veremos cómo uniformizar esos datos. Bueno, por mi parte sería todo para este ejercicio. Muchas gracias.